Los ojos azules de Naruto siguieron los movimientos de su tía mientras se inclinaba hacia el choque de la hechicería. Un látigo rojo sangre de energía demoníaca conjurada se agitó por el aire en pequeñas grietas viciosas, rompiendo las esferas rodantes de su magia. Trias estaba acortando la distancia lentamente, avanzando con cuidado hacia él mientras empuñaba su arma mágica improvisada como espada y escudo. A su manera, era una prueba del genio natural de Rias. Naruto estaba bastante seguro de que nadie la había entrenado para usar un látigo como arma, sin embargo, después de algunos golpes cortos, estaba logrando que funcionara. Sus movimientos eran los de una torpe aficionada, y más de una vez Naruto vio a la princesa de la ruina retroceder cuando los movimientos sueltos de la correa fantasmal se torcieron demasiado bruscamente para ella, pero ella estaba logrando cortar sus perezosas descargas de hechizos. Un demonio más tonto no habría sido capaz de imaginar cómo hacer que la cosa se moviera con precisión. Pero si Rias era un genio, Naruto era un genio entre los genios. O al menos tenía 15 años de experiencia en el campo de batalla por ella. Coincidiendo con los constantes pasos de su tía paso a paso, el chico pelirrojo comenzó a moverse para acortar la distancia. Los ojos azul oscuros se cruzaron con la mirada turquesa de Rias más de una vez mientras sus arcos comerciales de poder mágico se intensificaban. Los orbes de color azafrán chocaron y se agrietaron, astillando en una vertiginosa demostración de brillo y poder, pero esa exhibición no era más que un espectáculo secundario en comparación con la venida real de su conflicto. Naruto apretó los puños dentro de sus cambiantes guanteletes de luz diabólica, midiendo cuidadosamente la brecha cada vez más corta entre ellos con sus ojos. A pesar del cegador choque de la magia, el diablo más joven aún podía ver la forma más alta de su tía y sabía cuándo moverse. Quizás era un poco injusto, considerando que había vivido una vida como shinobi y Rias nunca había sido otra cosa que una chica noble algo mimada. Si bien Rias era poderosa para su edad, no era una combatiente endurecida por la guerra, y se mostraba en la forma en que lo atacó de mala gana. Ella se adivinó demasiado a sí misma, solo se esforzó a medias porque tenía miedo de lastimarlo. Cuando ella se abalanzó sobre él, el látigo cortó demasiado lento y demasiado bajo, rodeando la cadera de Naruto, y fue una elección fácil para el ex ninja. Dando un paso hacia el látigo entrante, Naruto sonrió ante la mirada de asombro repentino en el rostro de Rias. Luego cortó rápidamente en toda su longitud con un corte mejorado por brujería. La cuerda deslizante de energía se rompió fácilmente bajo las manos de Naruto, negando a su tía su forma de ataque elegida. Realmente había sido una mala elección estratégica confiar en un arma con la que tenía poca experiencia para tratar de enfrentarse a él. Cortar un látigo como este era un entrenamiento bastante básico para un shinobi de Konoha, aunque generalmente habría usado un kunai para hacerlo en su vida anterior. Habría hecho mejor en seguir confiando en sus métodos típicos de casting en lugar de apostar por algo nuevo. Por supuesto, para darle a Rias lo que le corresponde, Naruto no esperaba que ella supiera algo sobre Konoha y lo que le enseñó. Naruto apretó un puño, dividiendo una fracción de la fuerza arrogante que envolvía sus manos. Un pensamiento hizo girar la vacilante energía mágica en bolas apretadas, que lanzó a los pies de Rias. El repentino bombardeo obligó a Rias a dar un puñado de pasos tambaleantes mientras saltaba para evitar la descarga. No tenía sentido alargarlo. Ella lo había subestimado desde el principio, y no estaba dispuesto a dejar que se saliera con la suya. Si hubiera estado en una pelea real, no tomarse en serio a su oponente podría ser suficiente para matarla. Preferiría verla sentirse un poco humillada en el presente que verla morir en el futuro. Cuanto más rápido pudiera derribarla, mejor sería para ambos. Lo siento. Naruto se disculpó, esquivándose y deslizándose bajo la guardia de Rias con un golpe de castigo. Envuelto en hechicería conmovedora y con todo el peso de su pequeño cuerpo detrás de él, la fuerza pura de su puño en su estómago fue suficiente para doblar a su tía por la mitad. Un rastro de saliva escapó de la boca de Rias mientras gemía, perdiendo el control sobre su magia y dejando que los últimos restos de su arma conjurada se desvanecieran en una lluvia de motas. Las estrellas explotaron en sus ojos cuando Naruto siguió su golpe en el estómago con un codo en la parte posterior de la cabeza. Rias se derrumbó en la arena, aterrizando sobre sus manos y rodillas con un doloroso crujido. Mechones rojos de cabello se arrastraron a través de la tierra cuando Naruto saltó sobre su espalda y empujó su rostro al suelo con un golpe sordo. Brazos delgados se envolvieron alrededor de su garganta, y la voz de su sobrino gruñó en su oído. ¿Das? La indignación pura la atravesó, y Rias, desafiante, agarró el agarre de Naruto alrededor de su garganta.
Las uñas de capa transparente rasparon infructuosamente la piel del niño, cavando surcos rosados que hicieron que Naruto hiciera una mueca y apretara su estrangulamiento. ¡Vamos ya! ¡No! Trias chilló, clavando furiosamente los dedos de una mano en la arena y el temblor intensificó sus esfuerzos para sacar a Naruto de su espalda. Ella no sería golpeada por un niño. Eso simplemente probaría los estúpidos susurros de que ella no era lo suficientemente buena. El sordo zumbido en sus oídos perturbó sus enojados intentos de apoderarse de su núcleo de energía mágica. No voy a perder contigo. Casi desconcertado por la repentina y feroz lucha del diablo mayor debajo de él, Naruto gruñó y tiró de su peso hacia abajo. Deja de ser terco. Una gota de sudor goteó por las sienes de Naruto, formando una línea brillante de estrés, y apretó en un esfuerzo por hacer que Rias se sometiera. Solo ríndete ya, no quiero lastimarte. Vete a la mierda. Sorprendido por la inusual maldición, Naruto casi se perdió la repentina chispa Mermellón cuando Rias encontró su magia una vez más. Lo que se había planeado como un duelo amistoso se estaba convirtiendo en algo mucho más violento, y si no ponía una correa en Rias pronto, las cosas podrían escalar demasiado. Corriendo hacia su propia reserva de poder, el chico buscó a tientas y atacó en una explosión preventiva. Naruto golpeó con demasiada fuerza, golpeándolos a ambos en un mareado montón con un halo humeante de energía carmesí. Rias se estrelló de cara contra el suelo por segunda vez. Un leve crujido resonó en sus oídos mientras su rostro se llenaba de un dolor ardiente. La humedad corría libremente por sus fosas nasales, empapando el granate arena. Escupiendo un poco de sangre que le había caído de la nariz rota, la princesa de la ruina se inclinó hacia atrás y tiró del pelo de su aturdido sobrino con una mano con garras. Un grito atravesó el aire pesado antes de que finalmente lo arrojara. Rodando hasta ponerse en cuclillas, Naruto giró las caderas antes de detenerse con una repentina oleada de culpa y horror. Mierda, Rias, no quise, se ahogó, viendo como su tía se llevaba una mano a la cara cubierta de arena y sangre. Ichor manchó la piel blanca de las palmas de Rias mientras intentaba inútilmente detener la marea de sangre que goteaba de sus narices. Los ojos verde mar miraron al diablo más joven acusadoramente, moviéndose de vez en cuando con un dolor desconocido cuando Rias pinchó la piel hinchada de su rostro. Naruto estaba acostumbrado a que Rias pareciera un poco celosa cada vez que lograba cruzar un hito en el entrenamiento a una edad más joven que ella, pero se sorprendió por el repentino veneno hirviente en la mirada de su pseudo hermana. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Gracie cortó el tenso silencio con toda la fuerza de un sargento de instrucción. Ambos jóvenes demonios se estremecieron, volviendo su atención a la forma que se acercaba de la madre de Naruto. Un par de sirvientes siguieron los pasos de la reina, los tres formando un trío a juego de trajes de sirvienta. Por lo general, la madre de Naruto era un océano de calma en medio de las tormentas más enérgicas de su familia, su cabello plateado y ojos plateados eran un suave descanso entre la multitud de cabello rojo y ojos azul verdoso. Si Naruto tuviera que describir la expresión dura del rostro de su madre ahora, ciertamente no habría usado calma. ¡Ah, mierda! Una pluma cayó, gris ceniza con cada filamento arrojado en un relieve nítido ante la tensa visión de Sasuke. Te encontré. Un rayo explotó de la piel de Sasuke, la fría luz blanca iluminando el dosel del bosque incluso cuando el Uchiha se puso de pie. Un chirrido familiar llenó el aire, y en ese momento, fue el sonido más hermoso que Sasuke había escuchado. Mostrando sus dientes en un gruñido bestial, Sasuke se lanzó a la pelea. La ansiedad y la vergüenza por su propia debilidad se desvanecieron y todo lo que tenía en él se unió en un solo propósito: la supervivencia. Con su corazón martilleando como una liebre, el Uchiha arremetió. Chidori. Donaseek suspiró y extendió la mano. Una luz azul fría explotó de la palma de la mano del ángel caído de mediana edad. La lanza de luz se estiró y se solidificó en una elegante media pica. Un azul celeste más claro parecía brillar a lo largo del borde afilado, arrastrando débiles serpentinas por el aire mientras Donaseek hacía girar el arma conjurada y la levantaba para detener el desesperado ataque de Sasuke. Vamos, chico. Muéstrame cuánto quieres vivir. Sasuke golpeó de nuevo, el puño cubierto de una salvaje electricidad chirriante. Alejándose del golpe, el ángel caído chasqueó la lengua y levantó la bota con una patada a medias. Una grieta resonó a través del claro cuando el lado derecho del pecho de Sasuke se hundió bajo el golpe. Las arrugas se hicieron más profundas en el rostro del ángel caído cuando Sasuke cayó sobre una rodilla, tosiendo sangre y luchando por respirar. Demasiada fuerza. Donaseek reflexionó, dando una bofetada ardiente al joven diablo con un perezoso movimiento de su lanza. El ángel caído difícilmente se consideraba a sí mismo un miembro de los escalones más altos de Grigori, pero el hecho de que nunca se hubiera elevado en el gobierno militar del ángel caído no lo hacía débil.
Después de todo, había sobrevivido a la gran guerra contra los demonios y los ángeles. A veces se olvidaba de su propia fuerza. El dolor estallaba con cada respiración mientras Sasuke se ponía de pie. La sangre cubrió la parte posterior de la lengua de Uchiha, y su Chidori parpadeó débilmente mientras saltaba hacia atrás para abrir cierta distancia entre su forma herida y el depredador que lo miraba con el ceño fruncido. No. El ángel caído revirtió su opinión después de un momento lleno de toses silenciosas de Sasuke. No es cuestión de usar demasiada fuerza. Simplemente eres demasiado débil. Don Aseek se movió más rápido de lo que los ojos de Sasuke podían percibir. En un momento, el ángel caído estaba al otro lado del claro, y las siguientes estrellas estallaron en la visión de Sasuke cuando la empuñadura de la lanza de Don Aseek golpeó su sien. El Chidori murió por completo cuando Sasuke fue derribado. Rodando desesperadamente, Sasuke escupió un poco de sangre y gateó dolorosamente hacia atrás. Los fríos ojos azules perforaron la forma temblorosa de Uchiha, la desaprobación escrita en la curva desdeñosa de los labios del ángel caído. ¿Volverás a huir como un conejo asustado? Plumas oscuras se arremolinaron cuando el ángel caído comenzó a moverse lentamente hacia adelante, cada paso provocaba que Sasuke retrocediera. ¿Has visto la diferencia en nuestra fuerza? Sabes que la distancia es inútil, pero aún estás acobardado. Los guantes de cuero crujieron cuando el puño de Don Aseek se apretó alrededor de su lanza de luz endurecida. Por eso ustedes, las criaturas de bajo nivel, son una molestia. No tienen orgullo. Ni siquiera pueden dar una buena pelea. Cada palabra punzaba en Sasuke como marcas calientes, hiriendo su orgullo y avivando su ira. Pero el ángel caído no se equivocó. 10 años siendo un demonio y Sasuke todavía era demasiado débil. Todo el orgullo silencioso de sus éxitos parecía engrandecerse a sí mismo. Esos años pasados golpeando taijutsu en su cuerpo incondicionado parecían un desperdicio. Cada hora dolorosa entregada para forzar a sus débiles reservas mágicas a reproducir el Chidori no valía nada. Cerrando la distancia en un borrón de plumas oscuras, Don Aseek lanzó más golpes contundentes desde la parte plana de su espada al Uchiha herido. Cada bofetada era una humillación que quemaba metafórica y literalmente. ¿Qué estás haciendo, mocoso? Un martillo silbante en la rótula de Sasuke. Esto es patético. Una tajada ardiente a lo largo de la carne de su antebrazo. ¿Cuántos años has pasado como un demonio, solo logrando esto? Un golpe aplastante de huesos en el pie sangrante de Uchiha. ¿Por qué estás tan débil? Un rayo chispeó débilmente en la palma de Sasuke cuando hizo una garra desesperada en los ojos de Don Aseek. El ángel caído le dio un revés al Chidori con un bufido antes de darle a Sasuke una patada de hacha en el torso. Los huesos rotos de la caja torácica de Sasuke se juntaron de forma enfermiza mientras el joven diablo se arrodillaba con un gemido de dolor. Hubo una extraña sensación de desgarro dentro de él, y con un último jadeo, Sasuke comenzó a vomitar sangre en la cuna de su regazo. Don Aseek dio un molesto clic con la lengua en la pantalla. Llevando su lanza de luz contra la mejilla del diablo, el ángel caído presionó el borde afilado de la hoja lo suficiente para abrir la piel sobre el pómulo de Sasuke. La sangre corría desapercibida en un delgado riachuelo por la pálida piel del rostro de Sasuke para mezclarse con los moretones y manchar de sangre el resto de su cuerpo. Fue un burbujeo y ardor de su carne reaccionando a la magia de la luz del ángel lo que hizo que Sasuke arrastrara sus cansados orbes negros hacia arriba para encontrarse con la despiadada mirada azul de Don Aseek. Incluso frente a la muerte había una resignación de acero en los ojos de Uchiha. La resignación de un hombre con un deber pero muy poca pasión real. Tú sabes la respuesta tan bien como yo, chico. Don Aseek declaró, tirando de la lanza lo suficiente para abrir más la mejilla de Sasuke sin decapitarlo. Te han engañado para que te niegues a verlo. Quizás algún idealista te atrapó y te animó a abandonar una verdad difícil de ganar. Un recipiente vacío como tú eres ahora, ¿cómo puede ser otra cosa que un fracaso? Abre los ojos. Eres débil. ¿Por qué eres débil? Una mueca cruel se abrió camino en los planos escarpados del rostro del ángel caído. Porque te falta el odio. El cambio entre un latido y el siguiente hizo que el corazón de Don Aseek comenzara a sentir una verdadera emoción por primera vez desde que comenzó la noche. La resignación sorda se quemó en un instante, carcomida por una rabia negra instintiva. ¡Cállate! Explotó del diablo adolescente, gotas de sangre saliendo con cada rugido de negación. ¡Cállate, cállate, 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 cállate! Un Chidori volvió a la existencia chillando, chirriando más brillante y ardiendo más feroz que cualquier cosa que Don Aseek hubiera visto del chico desde que comenzó la persecución. Sasuke golpeó con su mano cubierta de rayos en la lanza del ángel caído, la luz y la electricidad gritaban por dominio y se mezclaban en un resplandor azul caliente.
Las vibraciones temblaron a lo largo de la media pica, moviendo violentamente el arma conjurada hasta que Donaseek se retiró con una risa sin aliento. Eso es, muchacho. Muéstramelo. Se burló el ángel caído, incitando al diablo en una rabia espumosa mientras se balanceaba y tejía fuera de su alcance. La lanza azul de luz martillaba contra el Chidori de Sasuke una y otra vez, cada colisión obligaba a que la telaraña se agrietara a través de la superficie vidriosa del conjuro. ¿Qué tipo de poder te está dando tu ira? ¿Cuánto más fuerte eres cuando te alimenta el odio? Este ángel caído estaba diciendo todas las cosas que Itachi había dicho una vez para incitar a Sasuke por el camino de la venganza. ¿De dónde salió Donaseek sonando como una versión villana de nivel B de su hermano? ¿Qué clase de burla divina se suponía que era? ¿Solo un último vete a la mierda para Sasuke en su última hora en esta jodida segunda vida? ¡Cállate! Estalló de los labios de Sasuke con un chorro de sangre, y el Chidori que cubría su mano surgió aún más brillante. «Te mataré», juró en medio de la sed de sangre y la rabia antes de lanzar la magia del rayo contra la lanza de Donaseek en un golpe que destruyó el arma conjurada con el tintineo del cristal que se rompía. Donaseek saltó hacia atrás, dejando a Sasuke solo por un momento. El sudor se mezclaba con sangre a lo largo del contorno de sus miembros huesudos. Los temblores sacudieron la forma golpeada de Uchiha, y el Chidori dio un último chillido y murió. Mejor. El ángel caído evaluó, la voz se volvió completamente neutral. No hubo burla en esa cara. Sin emoción. Simplemente pura eficiencia. El loco amante de la batalla se había ido. La arrogancia se había desvanecido. Ya no había casa artificial. Ahora es el momento de terminar con esto. Si Sasuke había pensado que Donaseek era rápido antes, esa velocidad no era nada comparada con su verdadera diferencia en habilidad. El Uchiha ni siquiera tuvo tiempo de registrar nada más que la repentina explosión de dolor que destrozó su corazón. No hubo ningún conjuro dramático. Sin flujo de plumas oscuras y movimiento. Solo la sensación de dolor cuando una lanza de luz encantada apareció de repente en su carne. Sasuke ni siquiera había sido capaz de comprenderlo hasta que el arma conjurada estuvo completamente alojada dentro de él y consumió sus órganos internos con luz sagrada. Adiós, chico. Cayendo al suelo en una salpicadura de barro, Sasuke trató de tomar aire. Trató de levantar un brazo para sacar la lanza mortal de su carne. Trató de maldecir por la inutilidad de todo. Todo lo que logró fue un pequeño escarbar de sus uñas en la marga del bosque mientras la oscuridad se precipitaba rápidamente desde las esquinas de su visión. No hubo un latido frenético del corazón ni un latido lento que tartamudeaba. No había nada en absoluto, porque el corazón de Sasuke se había ido. Estoy muriendo. Mierda. Serpentinas oscuras estrangularon todos los colores fuera de su visión. Lo último que sintió antes de que sus sentidos fallaran fue una sensación resbaladiza y tibia de hundirse levemente en un parche de barro creado por la mezcla de tierra y su propia sangre. ¿Quieres vivir? Su tono altivo le resultaba familiar. Era casi apropiado que el único compañero que había hecho en el Nuevo Mundo fuera lo último que evocara su moribundo cerebro. Bien podría estar pidiendo galletas. ¿Quieres poder? El vacío bostezaba, el olvido sin financiaba. Sí, nunca me he sentido tan avergonzado de ninguno de los dos. En cierto modo, la decepción silenciosa en la voz de su madre era peor que si hubiera tenido un fuerte ataque de gritos. Naruto se mordió el interior de la mejilla, echando un vistazo a su tía por el rabillo del ojo. La magia le había curado la nariz rota y había ahuyentado la hinchazón y los moretones, pero los recuerdos de esas heridas aún estaban allí. Lesiones que le había causado, porque la había atacado con demasiada brusquedad y la había tratado como más hábil que ella. Aún podía evocar la imagen de su mirada verde azulado tóxica cuando cerró los ojos, y combinado con la intensa mirada de acero que Graifia les estaba dando a ambos, Naruto sintió náuseas. Pensé que los había criado a los dos mejor que eso. Graifia suspiró, cruzando los brazos sobre su pecho. Había despedido a la multitud de sirvientes y había curado la nariz de Rías ella misma, pero eso no detendría la charla que iba a surgir de la pequeña pelea. Hice lo mejor que pude para enseñarte a pensar antes de actuar. Pero en lugar de llevar cualquier disputa que tuvieras que resolver con Circeps Sociopticus, la borraste como un par de plebeyos de baja cuna en la tierra. No estábamos peleando. Discutió Rías, con una mirada de hada rebelde en sus ojos. El apretado enojado de su mandíbula preocupó a Naruto. Estábamos teniendo un duelo informal. No fue nada para molestar a la casa. Las cejas de Graifia se juntaron bruscamente cuando la madre de Naruto apretó los labios. Eso no lo hace mejor. Un duelo no es un juego. ¿Qué pasaría si uno de ustedes hubiera logrado hacerle un daño grave al otro? Eres mucho mayor que él, y Naruto es mucho más fuerte que yo.
Hielo llenó la voz de Rías, haciendo que Naruto se estremeciera y buscara a alguien para disipar toda la tensión. Las uñas de los puños cerrados de Rías se clavaron en sus palmas. ¿Es eso lo que quieres decir? La reina más fuerte vaciló, lo que incitó a Rías a poner los ojos en blanco con rencor. Sea lo que sea, ya terminé con esto. La chica pelirroja pasó junto a su cuñada, ignorando las demandas de la mujer de que regresara. Solo déjalo, manda. Naruto suspiró, pasando una mano por su frente. ¡Qué jodido lío! Esto es más culpa mía que de ella. Soy con quien deberías estar enojado. La mayor parte del tiempo, Naruto estaba dispuesto a soportar la presión por las personas que le importaban. Que le hubiera roto la cara a Rías hace media hora solo lo hizo más decidido a recibir el castigo. Era su forma de hacer las paces. La amargura torció los labios de Graifia mientras el diablo de cabello plateado miraba hacia el pasillo por el que su cuñada había pisoteado. No eres tan buen mentiroso como crees, Naruto. Naruto frunció el ceño a la espalda de su madre, acercándose a ella y metiendo las manos en los bolsillos. No veo cómo es que no es mi culpa. Gruñó el niño de 10 años, mirando hacia arriba con ojos azules aserrados. Fui yo quien decidió que era mejor sacarlo del camino ahora, sin que nadie lo supiera. Ninguno de los dos iba a lastimar seriamente al otro, pero Rías necesitaba esa pelea. No es fácil crecer con alguien más joven que tú que a todo el mundo le encanta llamar genio. Una expresión extraña cruzó el rostro del diablo más alto cuando finalmente se volvió para mirar a su hijo. A veces me pregunto por ti. Cuando tu padre está cerca, puedes actuar como un tonto, pero cuando no lo está, puedes actuar sorprendentemente maduro. Si no lo supiera, pensaría que eres mucho mayor de lo que realmente eres. Puedo actuar como un tonto todo el tiempo si quieres. ¿Cómo te sientes con el barro debajo de las sábanas a los pies de tu cama? ¿Quieres morir? ¡Ay, mamá! Me vas a hacer llorar. Se le escapó un bufido poco femenino, y los labios se crisparon en reluctante diversión. ¿No te has enterado? Me sustento el dolor y las lágrimas de los demás. Graifia colocó una mano sobre el hombro de Naruto, el humor desapareció. Si bien entiendo lo que trataste de hacer, es posible que lo hayas empeorado. Naruto hizo una mueca de dolor y se rascó la nuca. Sí lo sé. Un duelo oficial presidido por uno de sus padres o abuelos se habría registrado en el registro público, y necesitarían algunos testigos a mano para asegurarse de que las cosas no se salieran de control. Pero podrían haber controlado la narrativa un poco mejor. En cambio, su esfuerzo por mantenerlo todo en secreto significó que cuando su madre y las doncellas entraron, fue para verlo golpeando a Rías. Lo que se habría llamado una mera victoria en cambio se llamaría una masacre total. Es posible que tu abuelo no tenga otra opción en el asunto después de esto. La noticia se extendió como la pólvora. Saltando de boca en boca, de casa en casa, de clan en clan. Naruto Gremory había golpeado brutalmente a Rías Gremory en un duelo, y debido a esa victoria, iba a ser nombrado heredero del clan. El propio niño de 10 años negó que la victoria fuera tan unilateral y violenta como ellos implicaban, pero sus protestas se perdieron en el viento de los chismes. En cuanto a Akeno, estaba un poco ocupada empacando un par de calcetines para escuchar las últimas especulaciones. Un ceño fruncido tiró de los labios de la reina cuando siguió los calcetines negros hasta la rodilla con un par de bragas rojas de encaje. En otro momento, podría haber estado un poco divertida con la sexualidad absoluta de su ropa interior, lo entendió honestamente a través de su madre, pero Akeno estaba demasiado consumida por la preocupación. Con Naruto confirmado como heredero hace unos días, la pequeña nobleza de Rías había mantenido la cabeza baja. Si bien la sociedad del diablo tenía más igualdad de género que los humanos medievales, considerando que las mujeres podían alcanzar el mismo poder mágico, todavía era hasta cierto punto patriarcal. El desequilibrio de género después de la Gran Guerra que dejó a los nobles de sangre pura al borde de la extinción solo disminuyó aún más su independencia. Sin la protección de la posición de heredero, la princesa de la ruina de repente se volvió mucho más vulnerable a la política dentro de la aristocracia. Un clan se negaría a vender la mano de su heredero a bajo precio, pero Rías era solo un repuesto ahora. Su único valor político restante estaba en su línea de sangre y el útero que lo transmitiría. Probablemente era demasiado pronto para preocuparse por las amenazas de compromiso, y el clan Gremory era un poco más blando que la mayoría, pero seguían siendo un clan. Rías, Akeno e incluso Koneko no habían querido causar demasiado alboroto y darle a nadie alguna idea sobre cómo deshacerse de un problemático ex heredero presunto. Entonces se irían. Fuera de la vista y de la mente. Hace siglos, el anterior duque Gremory tuvo un matrimonio concertado con una mujer noble del clan Balan.
En lugar de hacer algo tan políticamente imprudente como fugarse con su amante, el diablo simplemente se había llevado muchas concubinas. Para su concubina favorita, había construido Starling Hall. Era una propiedad relativamente remota, construida para una mujer soltera y sus hijos, y perfecta para la nobleza de Rías. Como cualquier otro hogar hecho para la nobleza, estaba desparramado, pero carecía de la enorme inmensidad que tradicionalmente favorecían los aristócratas. Rías era partidario de él debido al observatorio exquisitamente construido que albergaba. Unas vacaciones allí cuando era niña y la princesa de la ruina se enganchó a lo que ella llamó su cámara estelar. ¿A qué no estaría feliz de salir de la finca en la que el resto de la familia inmediata de Rías vivía actualmente? Ella no era apenas una terapeuta, pero esperaba que la distancia de los sirvientes y los miembros del clan visitantes le quitara algo del conflicto. Corazón de un amigo. Era difícil ver a Rías alternativamente deprimida y hervir de envidia. No era un buen aspecto para alguien que ella conocía, que por lo general tenía un corazón tierno. Metiendo una caja de aretes en una de sus maletas, Akeno le dio a su habitación una última mirada superficial. Había algunas plantas en macetas y libros viejos que había coleccionado a lo largo de los años esparcidos por los estantes, pero nada realmente le llamó la atención. Si bien Akeno podría parecer una mujer de alto mantenimiento que necesitaba ser malcriada, no estaba apegada a las cosas materiales. Vivir en la calle durante 1 año y medio hizo que se centrara más en la utilidad que en el lujo. Algunas piezas de las joyas de su madre eran probablemente las únicas cosas que poseía que consideraba insustituibles, y ya estaban cuidadosamente guardadas. Me parece bien, decidió, moviendo una mano sobre su equipaje y lanzando un hechizo de levitación con un remolino de runas amarillas. Las maletas se elevan en el aire y flotan detrás de ella mientras Akeno salía de su habitación y caminaba por los pasillos. Probablemente Koneko ya estaba esperando en la habitación de Rías, y una vez que Akeno llegara, podrían teletransportarse como ladrones en la noche. La imagen la hizo reír sombríamente. Deteniéndose a 3 puertas de su propia habitación, Akeno llamó y entró. Lento. Koneko saludó desde la cama, la necómata se acurrucó con las rodillas contra el pecho. Bajando un párpado, Akeno le sacó la lengua a la chica más joven. Ble. No todo el mundo vive de una canasta de gato. Algunas personas tienen que empacar algunas de sus sábanas favoritas. Compórtate, o no te conseguiré más ratones de cuerda. El necómata simplemente devolvió una mirada irritada. ¿Dónde estarías? Diciendo adiós. Akeno hizo un ruido mudo de simpatía. Realmente no se estaban mudando. Para demonios poderosos como la familia de Rías, teletransportarse para verla en cualquier momento que quisieran era un juego de niños, y simplemente se alojarían en otra de las muchas propiedades del clan Gremori. Pero incluso Circe todavía vivía bajo el mismo techo, a pesar de ser un Satanás centenario y señor del territorio del clan Lucifer que se reconstruía lentamente. Para una familia tan unida, un círculo de teletransportación era a la vez justo al lado y otro país. Se preguntó si sus primos humanos y Mejima estaban tan estrechamente atados, o si podrían cortar los lazos entre ellos como lo harían con ella. Bien, estás aquí. Rías murmuró mientras entraba a la habitación. Débiles círculos oscuros se alinearon bajo sus ojos turquesas, y no era la primera vez que Akeno deseaba que su amiga no se estuviera escondiendo de la familia que quería ayudarla. El mestizo no era lo suficientemente hipócrita como para regañar a Rías, considerando que abandonó a su preocupado padre ausente, pero levantarse e irse podría no ser la mejor opción. No era como si sus padres no estuvieran dispuestos a comprender la confusión emocional de su hija. Ciertamente la dejarían irse para encontrarse a sí misma y tener su propio espacio con pocas protestas después de extraer promesas de visitarlos y decirles si alguna vez necesitaba hablar. En lugar de apoyarse en su familia, Rías se estaba alejando de todo lo que le había causado dolor a propósito o accidentalmente. Casi todo el personal de Starling Hall había sido despedido antes de que Rías decidiera mudarse allí, por lo que además del extraño limpiador visitante, estaría prácticamente vacío. Una amante y 2 miembros de una nobleza no formaban parte de una aldea, y no habría miembros del clan husmeando en el progreso de su entrenamiento ni sirvientes entusiasmados con el pequeño maestro Naruto. Pero Rías no fue construida para la soledad y Akeno estaba preocupada por el impacto a largo plazo de su aislamiento autoimpuesto. ¿Estás listo para ir? Rías empujó con cansancio, agitando una mano y creando un pequeño círculo de teletransportación en la esquina de la habitación. El equipaje de la princesa de la ruina flotó para quedarse junto a las lunas rojas. Si no, ahora es el momento de hablar. Por supuesto. Sí. Entonces no perdamos más tiempo.
Observando la cola de una de las gruesas serpientes negras de Otis deslizarse por la garganta del moribundo Uchiha con vago interés, Don Aseek se volvió y se quitó el sombrero de fieltro en señal de bienvenida. Tu guión fue excelente, Ohou-sama. El dragón Ouroboros miró al ángel caído con ojos grises apagados antes de asentir minúsculo. Ahuecando sus delicadas manos, la lolita gótica atravesó el tejido de la realidad y entró en la brecha dimensional que acechaba entre los mundos con un destello de luz cegadora y espeluznante del arco iris. Don Aseek parpadeó para disipar el escosor acuoso en sus ojos, solo para tener un guantelete azul empujado en sus manos enguantadas con toda la fanfarria de una bolsa de comida rápida humana, según lo acordado. Entonó Otis, girando hacia atrás para enfrentar el cuerpo tembloroso de Sasuke. Destruyendo la lanza de luz que clavaba al diablo en el suelo con un pensamiento, el dios dragón extendió su mano y curó cada herida que marcaba la carne de Sasuke. Flotando con incertidumbre, el ángel caído deslizó el azul Duise Critical sobre su mano izquierda. Incluso si cura sus heridas, Lady Otis, es posible que el niño no sobreviva a la infusión de su poder. Don Aseek apretó el puño para probar el ajuste del Sacred Heart. Los artefactos mágicos construidos por el dios de la Biblia estaban típicamente escondidos en las almas de los humanos al nacer, pero los no humanos emprendedores tenían formas de extraerlos de sus dueños originales. Duise Critical podría ser uno de los Sacred Heart más comunes, pero la capacidad de duplicar su fuerza no era nada despreciable. Poner sus manos en el artefacto fue la razón por la que participó en la pequeña actuación de Otis en primer lugar. Don Aseek volvió a mirar al dios dragón y frunció el ceño. Si bien no es de mi incumbencia, ¿por qué no simplemente cuidaste al chico con gotas de poder? ¿Por qué me contrataste para participar en esta farsa? Por un largo tiempo, el dragón Ouroboros pareció ignorar la pregunta. Don Aseek no se equivocó. Esperar 10 años solo para terminar la década con una mentira traumatizante parecía innecesariamente complejo y sin sentido. Especialmente cuando Otis podría simplemente haberle dado poder a Sasuke durante su primer encuentro. Pero la preocupación no era simplemente la capacidad. Una herramienta sin espíritu, que permanece apáticamente dentro de sus límites y crece solo cuando se ve obligado a succionar del pezón del poder. Una existencia como esa no me sirve. Sasuke necesitaba sufrir. Necesitaba experimentar una larga racha de inutilidad para enseñarle la debilidad del propósito que Uzumaki Naruto había tratado de darle. Cuando se agravó en los últimos años de su primera vida, Uchiha Sasuke había pasado 15 años como un vagabundo asceta que no quería nada para sí mismo. No había pasión en un hombre así. Se contentó con desperdiciar logrando poco y justificándolo con racionalizaciones idealistas a medias y válidos sobre el deber. Un hombre débil como ese nunca podría convertirse en el soldado que Otis necesitaba que fuera. Greadred no era algo que pudiera destruirse con un esfuerzo indiferente. Si Sasuke iba a ayudarla a destruir al dragón de dragones que se había apoderado de la brecha dimensional, tenía que ser más de lo que era. Otis compartió el título de la existencia más fuerte con Greadred, y solo un guerrero verdaderamente poderoso podría dañar al dragón Apocalipsis. Veo. Don Aseek murmuró, pasando un pulgar sobre su nuevo Sacred Heart. Tienes la intención de romperlo en pedazos y volver a convertirlo en un demonio con sus propios deseos. Entonces te deseo la mejor de las suertes en tu esfuerzo, dragón Ouroboros. El negocio ha sido un placer. Sabes cómo contactarme si lo deseas trabajar juntos en el futuro. Alas oscuras se desplegaron desde la espalda del ángel caído, saliendo del bolsillo dimensional en el que normalmente estaban ocultas y levantando al hombre de mediana edad en el aire con un movimiento perezoso. El Duise Critical azul celeste desapareció bajo las mangas de la gabardina de Don Aseek y se volvió para irse. Un consejo, Lady Otis. Este chico puede ser un demonio de sangre pura, pero hay más similitudes entre humanos y demonios de lo que cualquiera quisiera admitir. No cometa el error de pensar que una sola derrota será suficiente para aplastar su corazón y convertirlo en otra cosa. Él se recuperará. Al ver al ángel caído alejarse flotando en un remolino de plumas gris ceniza con una expresión en blanco, Otis comenzó a cambiar. La fachada de la inocente niña de cabello negro prepúber se cayó, y el dios dragón se hizo más alto por el aliento, el pecho se hinchó y las caderas se ensancharon hasta que se paró en el cuerpo de una mujer adulta. Me subestimas, Don Aseek de los Grigori. Entiendo cómo los seres mortales se comportan mejor de lo que creen. Otis se arrodilló junto al rostro pálido de Sasuke, pasando una mano por su pecho demacrado. La serpiente fantasmal dentro de Uchiha se movió, soltando un poco más de poder y llevando a Sasuke a inflar sus pulmones recién sanados con un grito ahogado. Su corazón regenerado se contrajo débilmente, forzando la sangre a pasar por las venas de Sasuke incluso cuando su carne comenzó a desmoronarse una vez más. El dragón Ouroboros tenía la capacidad de destilar su propia esencia.
Conjurados en forma de serpientes negras relucientes, las criaturas hundían sus colmillos en cualquier ser que hubiera llamado su atención. El veneno de Otis era una espada de doble filo, desbloqueando algo del potencial del mordido incluso cuando corría el riesgo de matarlos directamente. Lo que Otis le había dado a Sasuke era más que un mordisco. Era un vínculo constante entre ella y él, hundiendo más y más veneno en sus venas cuando ella lo deseaba. Sin embargo, incluso el primer mordisco de la serpiente que le había dado parecía demasiado. Sasuke estaba muriendo bajo el peso de una fracción de su propio potencial. Las venas ennegrecidas magullaron la piel de Uchiha como una maldición, abriendo la pálida superficie y dejando escapar icor oscuro. El sudor goteó a lo largo de la frente de Sasuke mientras tomaba otro aliento tembloroso, la mente perdida en las pesadillas de un frío vacío distante. Quizás Otis había debilitado demasiado su cuerpo cuando lo convocó a través de dimensiones. Incluso con su curación y el comienzo cuidadosamente cultivado de una voluntad de poder, Sasuke moriría. ¡Qué desafortunado! Al final, había sido una apuesta, esperar que Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto fueran armas adecuadas. Al menos, el plan de la Chaos Brigade estaba avanzando. Alisándose el satén negro de su vestido sobre sus rodillas, Otis se levantó y abrió un agujero entre los mundos con un chasquido de sus dedos. Los eventos no se estaban moviendo lo suficientemente rápido en Hado Loca para su gusto. Habría que hablar con el descendiente de San Wukong, de lo contrario Mikou seguiría posponiendo las cosas. Me gustan las galletas. Entonces tomarlos. Otis se detuvo en el umbral, dándole a Sasuke una última mirada. El líquido de medianoche se filtraba por las comisuras de sus párpados cerrados, corría por su aristocrática nariz, goteaba por la comisura de sus labios y goteaba por sus oídos. La piel de Uchiha se partió aún más bajo la fuerza del veneno en sus venas, lo que lo llevó a gritar de agonía. Sentimiento. Conduciendo su colmillo a través de su lengua rosada, Otis se quedó en silencio mientras su boca se llenaba con el sabor a cobre de su propia sangre. Una gota de carmesí se deslizó entre sus labios pálidos, trazando una línea roja obscena a lo largo de la piel marfil de la barbilla del dios dragón. Otis se dejó caer de rodillas, la hierba crujió cuando extendió la mano para acuñar el rostro del joven diablo. Haciendo caso omiso de la sensación pegajosa de sudor e icor bajo las yemas de sus dedos, el dragón Ouroboros presionó sus labios contra los de él, tomó una decisión. La sangre corría caliente y resbaladiza de su boca a la de él, deslizándose por la garganta de Sasuke como rayos de fuego. Si el Uchiha era demasiado débil para sobrevivir a la noche, Otis simplemente lo volvería a pintar con sus propios colores. El Quinpié se giró entre los dedos de Circex distraídamente, claro como el vidrio y brillando con una siniestra luz roja. Una de las 9 Quinpieses que existen, la Evil Piece prohibida parecía atraer como una seductora. Era casi como un susurro fuera del alcance de la audición, rogando al gran Satanás que se uniera a él y alcanzara un poder divino. Circex se preguntó cómo los campeones originales de los Ratingames habían podido renunciar a ellos considerando lo adictivos que eran. Solo una vez el Satán Lucifer de cabello carmesí había usado el Quinpiece. En los últimos días de la guerra civil que determinaría el futuro de su especie, Circex había consumido la pieza de ajedrez carmesí y usó su poder para destruir 3 de los 72 pilares del inframundo y luego casi muere él mismo. A veces todavía echaba de menos esa prisa. Sin embargo, Roigun Bepelgor había renunciado al suyo sin una sola queja. Había llevado su nobleza casi a la cima de los juegos de clasificación de gladiadores, cabalgando sobre el poder de un conjunto completo de piezas malvadas. Y luego, tan pronto como el gobierno los prohibió, entregó la pieza de ajedrez abrumadoramente poderosa. Ese tipo de fortaleza era una fuerza que Circex podía admirar, especialmente cuando Roigun había logrado permanecer en el segundo lugar en los Ratingames incluso después de perder su Quinpiece. Ajuka había hecho bien su trabajo cuando creó las Evil Pieces. Demasiado bien, si Circex fuera honesto. La capacidad de aumentar exponencialmente la fuerza de un diablo 100 veces era algo que los miles de demonios haría y lo hizo matar. El caos y la sangre creados por la mera existencia de los Quinpieces habían desencadenado otra campaña militar en un reino cansado de la guerra para obligar a sus dueños a entregarlos al gobierno. Eran demasiado peligrosos para dejarlos en manos del público, y fueron incautados y luego asignados a custodios confiables. Los 4 satanes, el gran Renbael, el archiduque Agares, Mephistófeles y el campeón de Ratingvein Diauser Belial. Solo el 9º Quinpiece permaneció en libertad, en manos de la Old Satan Faction si la situación se mantuvo sin cambios desde la deserción de Graifia. A Circex le preocupaba tener un catalizador para el conflicto que no se contabilizara, especialmente con un tratado de paz entre los ángeles caídos y los demonios que se arrastraban lentamente para finalmente ser firmado. Dale la vuelta al ceño, Circex-chan.
Serafal Leviatán abrazó al pelirrojo Satanás, golpeando suavemente su nariz con su varita Mao Shoujo. ¿Por qué la cara mudó mucho? Las comisuras de los labios de Sirsex se curvaron hacia arriba, aliviando la expresión de preocupación que había estado estropeando sus rasgos en algo más genial. Solo estoy pensando en los viejos tiempos, Leviatán. No hay nada de qué preocuparse. Ajuka Beelzebub hizo una burla incrédula, quitando la pieza del rey de los dedos flácidos de Sirsex mientras pasaba. Satanás y el científico observaron el brillo azul que tomó la pieza mientras cambiaba de manos con una expresión de leve desprecio antes de arrojarla a su custodio. Si hubiera sabido el problema que vendría de eso, no me habría molestado en crearlos. No mientas. Murmuró Falbium Asmodeus, estirándose letárgicamente sobre el brazo de su otomana. El banco ligeramente desgastado parecía más que un toque fuera de lugar en comparación con la opulencia llamativa del estudio de la familia Las Galambolas, pero ninguno de los miembros de la familia tenía el valor real de ir en contra de las preferencias de su vástago descarriado. Ser nombrado Satanás tenía una forma de animar a la gente a hacer todo lo posible para besar traseros. Te encanta jugar demasiado. Los harías solo para mirarlos, incluso si no son útiles para nada. TSH. Por favor no luches. Pelear entristece a Leviatán. Un aura sofocante llenó el aire cuando una luz siniestra comenzó a brillar en los ojos de la mujer Satanás. ¿Y no quieres entristecer a Leviatán, no? Uruk. Sirsex alborotó el cabello de Serafal, sonriendo beatíficamente ante el puchero que hizo cuando su sombrero fue torcido. Podemos jugar al Waka de Bill en otro momento. Han surgido algunos desarrollos. Azazel. Cruzando los brazos sobre el pecho, la Leviatán se sentó en el escritorio más cercano con el ceño fruncido. Toda la cordialidad desapareció de los rostros de la habitación, y el Satán carmesí se dejó caer en la silla junto a Ajuka con un suspiro. Michael quiere que nos volvamos a encontrar con él. Sirsex anunció con cansancio. Él espera que si él acompaña a su propio séquito, que el Frente Único inspire a Azazel a dejar de engañar. Si no nos escucha, entonces las cosas podrían complicarse. Falbium maldijo entre dientes y se pasó la mano por la superficie afeitada del cráneo. ¿Qué carajo están haciendo los Grigori? ¿Dejar que Cocabiel se vuelva loco en el mundo humano? ¿Quieren otra guerra? Podríamos encargarnos de eso nosotros mismos. Ajuka murmuró en el preocupado silencio. Podríamos dejar a ese perro rabioso si Azazel no se molesta en ponerle una correa. Incluso si nos descubren, estoy seguro de que Michael nos respaldaría. Las repercusiones diplomáticas serían serias, pero ni siquiera el más estúpido belicista. En el Grigori va a declarar la guerra tanto a nosotros como al cielo. Sirsex lo consideró por un momento. ¿Qué era una vida de soltero comparada con la continuación de la paz? Cocabiel se estaba aferrando a las viejas costumbres y seguiría siendo una espina en el costado de cualquier esfuerzo de tratado. Y si era necesario para la paz, Ajuka tenía razón. El arcángel los respaldaría. Contrario a la expectativa humana, los ángeles y los demonios tenían una mejor relación que la que tenían con los ángeles caídos. Los ángeles caídos representaban la amenaza de corrupción para los primeros y un competidor de recursos para los segundos. Sirsex se pellizcó el puente de la nariz y suspiró de frustración. Es una opción. Primero tenemos que depender de la diplomacia, de lo contrario podríamos terminar en una guerra fría con los ángeles caídos. También existe la posibilidad de que se vengan filtrando el asunto a otras facciones. La cosa era un nombre tan pintoresco para la horrible verdad, que el dios de la Biblia estaba muerto y sus 3 pueblos estaban al borde de la extinción. ¿Los Grigori están tan locos? Serafal se preocupó el labio. No sería mejor para ellos de lo que sería para nosotros. Nunca subestimes lo lejos que llegará un hombre en busca de venganza. Ajuka intervino secamente, enhebrando sus dedos en su regazo. Si lo empujaran, sí, podrían ver a los Grigori derramar los frijoles. Son la facción más débil, y contra la unión del infierno y el cielo estarían enfrentando una rápida aniquilación de lo contrario. Falbium miró el reloj con una vaga expresión de impaciencia. A pesar de ser un Satanás, tenía un temperamento inadecuado para las largas y aburridas horas requeridas para un gobierno eficaz. ¿Entonces estamos de acuerdo? Primero la diplomacia. La diplomacia primero. El Satán carmesí estuvo de acuerdo, favoreciendo a sus amigos con una sonrisa tranquilizadora. Hablaré con Michael. Las cosas aún no están perdidas. Fuera. Fuera, sal y mantente fuera. Ravel Fenix chilló, llamando bola de fuego tras bola de fuego y apuntando a la espalda de Leo Purson. El niño de 12 años chilló mientras huía de la fuerza de su furia, la calva que ella había quemado en la parte posterior de su cabeza palpitaba roja. Jadeando como todavía otro aspirante a pretendiente se levantó de su pelo, la rubia se limpió la frente con el dorso de la mano.
Idiotas, todos. Travel refunfuñó, alisando los pliegues rosas de su vestido antes de volver a sus libros. Por un lado, Travel no podía decir que le sorprendiera tener tantos pretendientes. Ella era la única nieta del Marqués Fénix, y su clan era el único que podía producir las legendarias lágrimas de Fénix. Vender la cura para casi cualquier herida o extremidad amputada en una botella tenía una forma de llenar sus bolsillos de oro. Pero era demasiado pedir que alguna de las docenas de chicos demonios nobles enviados para tratar de ganarse su corazón cuando aún era joven tuviera algo en sus venas. Todos eran iguales. Aburrido, estirado y mediocre en cualquier forma que importara. Travel merecía algo mejor que un rastro de pretendientes tan olvidables que finalmente se vio reducida a recordarlos como la morena o la que usaba maquillaje. El genio de 8 años dio un último resoplido, tirando de una de sus trenzas en forma de taladro antes de abrir el libro más cercano. La impregnación es el arte de infundir energía mágica en un objeto ya existente. Sin embargo, es de corta duración y, por lo tanto, tiene pocas aplicaciones más allá del combate. ¿Otro muerde el polvo, eh? Riser Fénix entró en la pequeña biblioteca, sonriendo maliciosamente cuando su hermana menor instantáneamente dejó a un lado el tomo que acababa de abrir. La chica rubia podía disfrutar estudiando, pero adoraba a su hermano mayor. El Playboy era el único en su familia que realmente la entendía, dejándola probar hechizos que sus padres se preocuparían porque eran demasiado complejos para una niña de su edad, por supuesto. Travel levantó la nariz y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué esperaban mamá y papá? Era exactamente como el que usaba guantes, siempre hablando de dinero. Tiene suerte de que no lo haya hecho peor. Pasando una mano por su paja rubia, Riser se dio entre dientes y sacó un cigarrillo. Encendiendo el bastón de cáncer humano con un destello de fuego de la punta de su dedo, Riser dio una larga calada. Para cuando tengas 20 años tendrás una lista de 1 milla de mocosos a los que echarás el guante. Tenemos suerte de que el chico Purson sea de una rama de la familia en lugar de la casa principal, de lo contrario, tendría que escuchar algunas quejas durante unos días. Travel arrugó la nariz. Sí, supongo. Todavía recuerdo cómo no dejaron de insistir durante una semana después de que le quemé los pantalones al que tenía el lunar en la barbilla. No sé cómo esperas que la gente crea que tu mayor sueño es enamorarte. Creo que eres menos gatita amorosa y más viuda negra. Riser bromeó ligeramente, lanzando un anillo de humo a su hermana menor. A pesar de que ambos eran demonios y, por lo tanto, inmunes a las toxinas que dañarían a los humanos, todavía molestaba muchísimo a Arabel. Es un hábito repugnante. No, a las chicas les encanta. Seguro que lo hacen, pavo. Isaías aulló. Generalmente el niño de 10 años mordió el dolor para no darle a ese sádico bastardo de Valper la satisfacción de escucharlo gritar. Pero a veces la agonía le llegaba y borraba todos los pensamientos detrás de sus ojos grises que no estaban relacionados con su sufrimiento. El elemento ligero licuado nubló la solución intravenosa suspendida sobre él, goteando a través de un tubo de plástico y a través de una aguja para quemar las venas del rubio. ¡Maldito Galilei! Rugió el chico, golpeándose contra sus ataduras mientras el sádico de cabello gris se reía entre dientes. El sacerdote pareció comenzar a causar dolor a todos los huérfanos de la iglesia que habían sido puestos bajo su tierno cuidado, y nunca hizo ningún esfuerzo por reducir su sufrimiento, incluso cuando podía hacerlo sin afectar el experimento. Esa crueldad fue lo que hizo que lo nombraran arzobispo del genocidio y lo que llevó a la iglesia a excomulgarlo y privarlo de su apoyo. Desafortunadamente para los niños cautivos, había muchas facciones en el mundo que podían y estaban dispuestas a pagarle a Valper para que jugara con sus entrañas a cambio de sus descubrimientos. Si Isaiah tenía que adivinar basándose en la sabana de la que logró vislumbrar raros destellos, el último laboratorio al que habían sido trasladados estaba en algún lugar de África. Cada pocos meses, Galilei los derogó a todos y trasladó su experimento a un nuevo país. El proyecto de la espada sagrada se había vuelto tan espantoso e inhumano que las diversas iglesias se movieron para cerrarlo por la fuerza cuando se enteraron, pero el gordo bastardo siempre estaba un paso por delante, y cada vez era más fácil moverse. Uno de los niños murieron bajo el bisturí. Valper tenía menos bienes muebles para mover. Esther. Pollux. Kamizuki. Vanelle. Vladimir. Lucía. Gretel. Había tantos nombres y rostros que Isaías había conocido desde que Galilei lo hizo prisionero. Nombres de compañeros huérfanos y niños secuestrados que murieron horriblemente antes de ser destilados en un elemento más ligero. Todos los humanos tenían un poquito de ella dentro de ellos, pero solo unos pocos podían tolerar niveles más altos de la sustancia en sus cuerpos, e incluso menos tenían naturalmente altos niveles de elemento de luz dentro de ellos.
Isaiah originalmente había tomado muy poco, pero toleraba las infusiones mejor que muchos de los otros niños. Los niños menos afortunados simplemente terminaron reciclados. Se preguntó si tenía algo que ver con su Sacred Heart que Galilei había torturado para que se mostrara. Swordbeard estaba en el extremo opuesto del espectro, creando espadas demoníacas a partir de la energía pura de Isaiah en lugar de espadas sagradas. Pero el sacerdote excomulgado teorizó si era compatible con la creación de espadas demoníacas que Isaías podría estar preparado artificialmente para blandir espadas sagradas. A la mierda las espadas sagradas. A la mierda el proyecto. Que se joda Galilei y que se joda la muerte. A Isaías no le importaba cuánto tiempo tomara. Un día iba a escapar del experimento. Isaías no iba a morir en la oscuridad, otro contribuyente involuntario a la diversión personal de Galilei. Sobreviviría. Y un día se vengaría. Trias sabía que estaba siendo infantil. Podar con cuidado sus rosales era técnicamente un trabajo de sirviente, pero técnicamente a Trias realmente no le importaba un comino. Le dio una excusa para mantener las manos ocupadas y no mirar a su sobrino revoloteando. El chico le había dado unos días de espacio antes de ir a visitarla, y no podía preocuparse por eso ya que había dicho que su familia podía pasar por Starling Hall cuando quisieran. Naruto todavía era de la familia, y ella no era lo suficientemente mezquina como para intentar expulsarlo de la propiedad. Lo suficientemente mezquino como para evitar el contacto visual y darle un toque de frialdad. Tienes muchos colores diferentes. Pensé que los azules en realidad no existían. Naruto cuestionó torpemente, cruzando las manos a la espalda y examinando las rosas azules brillantes con demasiado interés para ser genuino. ¿O simplemente los hiciste mágicamente para que se vieran así? Si no. Trias sonrió cortésmente, cortando algunos tallos muertos con un par de tijeras. Tienes razón en que este color no aparece en la naturaleza. Normalmente en el mundo humano, si quisieras rosas azules, las teñirías después de recolectar tu ramo. Sin embargo, algunos humanos están en el proceso de modificar genéticamente las plantas de rosas para muestra este color sin necesidad de tinte. Con magia, ya logramos completar ese proceso. HMM. Naruto extendió la mano para pasar un pulgar sobre uno de los pétalos azul cielo. Es lo mismo con las plantas negras, supongo. Exactamente. Aunque el proceso de diseñar rosas negras fue en realidad un poco más fácil que las azules. Resoplando, Naruto recorrió con la mirada el resto del jardín. Cuanto más saques. Fue una combinación de colores bastante vertiginosa que recorrió todo el arco iris. De hecho, incluso había algunas plantas de rosas arcoíris esparcidas. Estoy bastante seguro de que no se pueden obtener todos los colores en uno, incluso con el empalme de genes. Son plantas de rosas blancas que están encantadas para absorber el tinte. No viven mucho. Veo. La conversación forzada se apagó, dejando un silencio desagradable a su paso. Trias se contentó con dejar que se extendiera. La brecha entre ellos había ido creciendo lentamente a lo largo de los años, hundiéndose bajo una película de normalidad. El duelo solo había desgarrado el barniz, dejando que toda la podredumbre subyacente saliera a la luz. Naruto era mejor que ella, tanto mejor que mirando hacia atrás pudo ver el cálculo en sus movimientos. Cuando lucharon, no fue una lucha de casi iguales. De alguna manera Nebulosa la había superado, reduciéndola a una lección sutil de una superior a una significativamente inferior. A pesar de su juventud, Naruto estaba mejor. Siempre lo había sido. Cortó a la princesa de la ruina hasta la médula. Si Naruto siempre había sido mejor que ella, entonces siempre terminaría siendo heredero de su familia. Y si Naruto siempre iba a ser el heredero, entonces Trias nunca lo sería. Si nunca iba a suceder al clan, ¿por qué existía? ¿Nació simplemente porque sus padres tenían relaciones sexuales con frecuencia? ¿Nada más que un símbolo de amor? Toda la existencia de Trias se redujo simplemente a ser un reflejo de las acciones de quienes la rodeaban. Un niño nacido simplemente porque, para proporcionar un telón de fondo conveniente para la grandeza de Naruto, y luego desvanecerse en la sombra reducido a un conveniente apoyo político / cría. Cada hebra de Trias se rebelaron contra la idea. Ella era más que una pieza de fondo. Ella era una persona que no estaba definida únicamente por las circunstancias. Ser hermana de Satanás no tiene nada que ver con la forma en que usa anteojos cuando lee para mejorar la concentración. Sus padres no tenían nada que ver con su fascinación por la cultura del este de Asia. Su sobrino no tenía nada que ver con cómo Trias disfrutaba jugando en la nieve. Trias se preguntó si era por eso que le daba tanto significado a ser la heredera y algún día convertirse en la duquesa Gremory. Quizás tuvo menos que ver con el orgullo y más con la utilidad. Si no podía escapar del clan, simplemente lo subsumiría y se convertiría en la mayor parte del todo.
Ciertamente fue un camino más fácil para ser valorado por algo más que simplemente existir. No fue exactamente fácil encontrar un amante en Gehenna a quien le importara un comino el contexto que la había creado. O tal vez ella era tan arrogante. Papá invitará a algunos miembros del clan Belial a una cena privada en unos días. Ya sabes, todos los que se codean no somos amigos, pero fingiremos que somos los mejores amigos. La voz de Naruto interrumpió su meditación, cambiando la dirección de sus pensamientos. Decir que el clan Belial no era amigo era cierto, pero implicaba más animosidad y falsa amistad de la que había. Dieuser Belial era similar a Sairaorg, a pesar de ser mucho más viejo y mucho más poderoso. Tenía un sentido de la caballerosidad que hizo que sus padres estuvieran bien dispuestos hacia él. Si tuviera hijos, estarían más arriba que la mayoría en la lista de posibles cónyuges del heredero del clan, lo cual no tenía nada que ver con ella, ya que Rias ya no tenía esa posición. Una plácida sonrisa cruzó su rostro mientras se trasladaba a otro rosal para continuar con su jardinería. Ya veo. Espero que todo salga como estaba planeado para ellos. Podía imaginar la forma en que su sobrino se rascaba tímidamente la nuca. Mamá y papá dijeron que no tienes que venir ni nada, ya que es más una cosa de Satán Lucifer que algo que ver con el clan Gremory, pero les gustaría que vinieras. Lo siento, pero tengo planes previos. Rias mintió entre dientes, ahuecando un puñado de hojas verdes para examinar su salud. Ya he organizado una salida con Sona. Su amiga era una excusa bastante conveniente para echarse atrás en cosas que no quería hacer. Hace años habían llegado a un acuerdo para darse coartadas el uno al otro, así que incluso si Naruto preguntaba al respecto, Sona confirmaría que pasarían la noche juntos. El siseo que escapó de la boca de Naruto fue molesto, el pelirrojo finalmente pasó de su rastro de culpa a favor de la irritación. Sabía que estaba mintiendo, incluso si no podía probarlo directamente, y el hecho de que ella lo evitara a él y a su familia estaba empezando a ponerlo de los nervios. Naruto generalmente no lo hizo delicado, y su respuesta a la decepción fue volver a levantarse e intentarlo una y otra vez hasta que lo logró. El hecho de que Rias se inclinara y se escondiera le pareció débil. Así que así es como se desarrollarán las cosas, ¿eh? Por primera vez desde que había entrado en su jardín, Rias hizo una pausa. Luego se enderezó, el follaje se le deslizó entre los dedos mientras dejaba las tijeras en una olla de barro vacía. Cuando se volvió para mirar a la pelirroja más baja, sus cejas se dibujaron en una expresión ingeniosa de desconcierto. ¿Perdón? Si quieres decir que pasaré la noche con Sona, entonces sí. De lo contrario, estoy confundido acerca de a qué te refieres. Naruto levantó las manos, haciendo un gesto áspero y envolvente mientras fruncía el ceño con irritación. Me refiero a esto. Todo lo de la princesa de hielo que tienes. Podía ver la forma en que la frigidez estaba trabajando lentamente en el rostro de Rias, pero estaba demasiado concentrado para detenerse a mitad de camino. ¿Cómo? Entiendo que estás enojado. Yo también. A nadie le gusta perder. Pero no es gran cosa, fuego del infierno y cenizas. Pelearé contigo en cualquier momento si quieres seguir entrenando para ganar. Incluso te ayudaré a entrenar si quieres. Entonces, podemos simplemente saltarnos todos los silencios dramáticos y volver a cómo solían ser las cosas. ¿Cómo solían ser las cosas? Rias casi sintió ganas de reír. ¿Cómo qué cosas solían ser? Porque lo que Rias recordaba era una felicidad que se atenuaba lentamente, consumida por haber sido apartada a un lado a lo largo de los años en las opiniones de todos. Su padre estaba disponible con menos frecuencia para entrenarla personalmente en hechicería, aunque ella logró vislumbrarlo despeinando el cabello de Naruto después de enseñarle al niño un poco de magia. Su hermano tenía cada vez menos tiempo para hablar de política o historia con ella, aunque siempre estaba disponible para su hijo. Graifia siempre había estado en la periferia para empezar, consumida con sus deberes de sirvienta autoproclamados. Los únicos que realmente tenían tiempo para ella habían sido su madre, a quien no le gustaba la batalla o la política en primer lugar, y su sobrino, que la había estado eclipsando lentamente como el sol eclipsaba a la luna. Pero ella se negó a mostrar algo de ese veneno en su rostro, porque la culpa no era realmente de Naruto por ser fuerte. Fue con Rias por ser demasiado débil para valer algo para su propia familia. El valor en Gehenna siempre se redujo al poder de todos modos. Rias enarcó una ceja. Realmente no sé de qué estás hablando. Claro, lo que sea que digas, Rias.